Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay varios principios sin los cuales no se puede comprender la concepción católica de la educación. Vamos a abordar algunos de esos principios y en los días sucesivos iremos completando en la misma línea o en la misma perspectiva. El primer principio irrenunciable e innegociable de la educación católica es el de la concordia entre la fe y la razón. Se trata de una armonía entre dos facultades, de un equilibrio, diría Gustave Thibon, entre dos capacidades. Algunos han comparado y comparan estas dos facultades o potencias con las alas de un ave, que al coordinar sus movimientos alcanzan las cumbres más altas y le permiten, por consiguiente, al hombre observar desde lo alto lo que no se observa desde la planicie. El Papa Pío XII llamó a este concepto el magisterio de las cumbres, el magisterio de las grandes elevaciones, de las grandes miras. Es un vigoroso desafío el que estamos proponiéndoles, porque la concordia entre la fe y la razón es como un guante arrojado a la pseudocultura moderna, a la contracultura moderna, que es meramente naturalista, racionalista, imanentista, y por lo tanto conspira contra la concordia entre la fe y la razón, separa y divide ambos términos hasta destruirlos recíprocamente. No les pedimos a los educadores católicos que excluyan la razón, pues no por nada llamamos irracionales a los seres degradados. Chesterton solía decir que la Iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero cuando entramos en el templo, pero no que nos quitemos la cabeza. Les pedimos que no excluyan la fe, por aquello que dice Pascal: excluir la razón lleva a la oscuridad en demasía, pero negar la fe, no ser respetuosos de la fe, nos lleva a no tener el consuelo de la luz. Razón y fe, por lo tanto, marchan juntas y en una unidad armónica, como decíamos, y convergente, se necesitan mutuamente. Pero es preciso entender una paradoja. Solo apta para hombres con lucidez y con valentía, como gustaba decir Solzhenitsyn. Esa paradoja fue enunciada por el gran converso inglés que acabamos de mencionar, que es Gilbert Chesterton. Chesterton, en su libro Ortodoxia, dice: loco es el que ha perdido todo menos la razón. Mientras haya misterio, habrá salud. ¿Y por qué Chesterton dice esto? Que es una paradoja, por cierto. Porque el misterio no es sinónimo de lo oscuro, de lo arcano, de lo recóndito o de lo enigmático. En lenguaje cristiano, el misterio es sinónimo de luminosidad, de diafanidad, de visibilidad. Y el mismo Chesterton fue un arquetipo viviente de esta paradoja. Ha dicho el poeta Anzoátegui de él: en su lengua moraban la flecha y la paloma, el hierro y el arrullo de la iglesia de Roma,
creía en el milagro del pan y del tocino, y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada morgana y el guerrero cruzado, en la Virgen María y en el Verbo encarnado. Y llegaba a las cosas y les daba su nombre, y las cosas estaban al servicio del hombre. Lo que tratamos de decir por vía poética es lo que siempre enseñó la filosofía perenne, la filosofía realista. Negarse a la razón es una falta grave. Platón la llama misología, odio al logos. Pero negarse a la revelación por la fe es una mutilación nociológica que nos despoja de plenitud ontológica. El hombre que no acepta a la fe como un modo de conocimiento válido y legítimo es un hombre nociológica o cognitivamente mutilado. Y esa mutilación repercute en su ser. Por eso decimos que nos despoja de plenitud ontológica. La fe no contradice a la inteligencia y la inteligencia es el pilar de la fe. Al recordarles hoy estas verdades antiguas que de tan olvidadas parecen nuevas, no deben experimentar ustedes ninguna subestimación, ni deben permitir ninguna subestimación. Deben sentirse orgullosos de ser portaestandartes de una rica tradición metafísica y teológica, que se acuñó en dos fórmulas, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que dicen credo ut intelligam, inteligo ut credam. Creer para entender, entender para creer. Este siempre fue el axioma tradicional de la vida educativa católica, de la concepción católica de la educación. Sin razón, no habrá actividad científica, está claro. Pero sin fe no habrá salvación. Sin razón no es posible la vida académica, no es posible la vida intelectual, no es posible la vida pedagógica. Pero sin amor a la verdad no hay sabiduría. Porque sabio es aquel, dirá San Bernardo, al que todas las cosas saborean como verdaderamente son. Y las cosas no pueden saborearse como verdaderamente son si nosotros negamos la fe. Para poder coordinar estas facultades cuyo elogio estamos trazando, es necesario practicar una olvidada virtud que se llama la virtud de la estudiosidad, sobre la cual se ha referido larga y analíticamente Santo Tomás de Aquino en la secunda de la Suma Teológica, cuestión 166. Pero ¿por qué es tan importante esta virtud en orden a la concordia entre la fe y la razón? Porque Santo Tomás dice que esta virtud conduce al que la practica al éxtasis. El éxtasis literalmente significa salir de sí. Y es el desenlace de la admiración por la verdad, del descubrimiento amoroso y admirativo de la verdad, que repercute en la inteligencia y repercute en el corazón. El éxtasis, por lo tanto, es hijo del amor, porque lo propio del amor es salir de sí. El amor es oblativo, es dadivoso y no se concibe sin la proximidad y sin la alteridad. La sabiduría y el amor nos conducen a la misma experiencia. Una experiencia que los padres de la Iglesia llamaban Gaudium de Veritate, es decir, el gozo de la verdad. La verdad causa un gozo que no provoca ni suscita, gracias a Dios, la mentira,
la ignorancia, el error o la confusión. Si no olvidamos este principio, esta primera reflexión, seremos educadores infieles. Si la olvidamos y si las traicionamos, seremos educadores infieles. Y si las tenemos presentes, seremos, por el contrario, educadores fieles a la razón, a la fe, a la verdad y a la sabiduría. Esta es la línea que separa la fidelidad y la infidelidad en la educación católica. Y si nosotros no nos olvidamos de este principio, podremos llegar a vivir un viaje extraordinario, posiblemente el mejor viaje de nuestras vidas, ese que no puede ofrecer ninguna agencia turística ni ningún GPS. Porque es un viaje que necesita la guía de los santos evangelios. Allí es nuestro Señor el que nos dice crecer en sabiduría y en gracia, estar siempre prontos para dar testimonio de la esperanza a aquel que la solicita. Saber que pasan las cosas de abajo. Es necesario buscar las cosas de arriba. Y saber, y vaya si es necesario saber esto, que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirles firmes en la fe, dice San Pedro. El drama de nuestra pedagogía moderna no es la falta de cientificismo, de racionalismo o de tecnocracia. Es la falta de testigos de la cruz. Por eso dice bien el poeta Marechal: yo sé bien que la triste cobardía suele atar a los hombres junto al río moroso. Vence la cobardía de los ojos oblicuos y la patria futura dará al héroe y al santo que han de trazar las líneas de la cruz. Porque una nación no es grande por el Producto Bruto Interno per cápita ni por los mercados. Una nación es grande cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos brazos, como las traza un pueblo, con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Después de haber reflexionado sobre este gran principio de la concordia entre la fe y la razón, será conveniente enunciar otro, sin el cual tampoco se puede comprender la educación católica. Y es el principio de la unidad del alma humana, con sus potencias clásicamente enunciadas por la escolástica: la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. La inteligencia, cuyo objeto propio es la verdad. La voluntad, cuyo objeto propio es el bien, y la sensibilidad, cuyo objeto propio es la belleza. De modo que en un alma rectamente configurada y fiel a su creador, convergen también los llamados trascendentales del ser: la verdad, el bien y la belleza. Y un hombre que conserva esta unidad de los trascendentales del ser en su alma es un hombre que puede jerarquizar los bienes y, por lo tanto, enseñar que hay una jerarquía de bienes cuando enseña. Y es un hombre que puede enseñar la jerarquía de los saberes, porque no es lo mismo el saber de instrucción que el saber de formación, que el saber de salvación. De todo esto hablaron los autores clásicos.
habló Sócrates, lo recogió Platón, habló Aristóteles, principalmente en la ética a Nicómaco, en la metafísica, pero habló el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia se ha expedido en no pocas ocasiones sobre la necesidad de estos principios pedagógicos. Si se volviera a leer la encíclica del Papa Pío XI, Divini Ilium Magistri, allí se vería cuán presente y cuán patente están estos principios traicionados. Para llevar adelante estos postulados se necesita forjar un paradigma de maestro, pero también un paradigma de discípulo. Un modelo de docente, de profesor, de enseñante, pero correlativamente un modelo de estudiante, de aprendiz y de joven discípulo. Esto no es una metodología y por eso muchas veces no se resuelve el problema. Porque bien dice Gómez Dávila que hay problemas que no se solucionan porque se buscan las soluciones en terrenos diferentes. Y hace una comparación didáctica. Si uno tiene un problema óseo, no va al odontólogo. El problema de la educación moderna es que no sabe a dónde acudir para resolver los problemas educativos. O peor aún, sabe a dónde acudir, pero es el único sitio al que no quiere ir. Es decir, no quiere ir a la cátedra de la cruz. Y si no es una metodología, entonces es una sabiduría. Veamos entonces, a la luz de la sabiduría clásica, cuál debería ser el modelo de educador católico. Digamos por lo pronto que, a diferencia de todo lo que sostiene la pedagogía moderna, el maestro no es una presencia accidental, voluble, huidiza, subalterna, reemplazable, sustituible. No es un informante, no es un destrabador de estímulos, no es un excitador de conflictos. Aunque parezca mentira, todo esto que estoy enunciando es aquello a lo cual hoy la pedagogía moderna reduce al maestro. Santo Tomás de Aquino, en cambio, en la cuestión 11 de su Tratado sobre la Verdad, de Veritate, traza una semblanza certerísima y ajustadísima del maestro. El maestro, dirá Santo Tomás, es el motor esencial porque hace pasar de la potencia al acto. Es un genitor en sentido análogo a como engendra el padre, así engendra el maestro. Es un iluminador al modo en que los coros angélicos superiores iluminan a los coros angélicos inferiores. ¿Qué razón tenía Eugenio d'Ors cuando decía que enseñar es engendrar un ángel para que pueda acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida? Pero dice Santo Tomás, el educador es un artífice, no un experto. Es decir, alguien que conoce por las causas y no solamente un habilidoso. Es un contemplativo antes que un activo. Su pedagogía es una ontofanía, es decir, una manifestación del ser, pero su ontofanía culmina y corona en una teofanía, en una manifestación de Dios. Y el maestro es, dirá Santo Tomás, por sobre todas las cosas, una causalidad ejemplar que se consuma en la medida en que busca a la causa ejemplar por antonomasia, que es nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro. Y Santo Tomás se nos presenta
no solamente como el gran teórico de lo que es el maestro, sino como la gran causalidad ejemplar de lo que es el maestro. Por eso es emocionante seguirlo a Tomás en toda su trayectoria y su fecundo itinerario y constatar que al final de su vida, cuando se le aparece nuestro Señor y le ofrece alguna recompensa por tantos servicios prestados, Tomás dice: Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Te recibo a ti, precio de la redención de mi alma. Te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he velado, trabajado y estudiado, pero nunca, nunca he dicho nada contra ti. Entonces, la misión más empinada del maestro católico es llevar a los discípulos hacia el divino maestro, hacia el Verbo encarnado, hacia aquel que dijo: bien hacéis en llamarme maestro, porque en verdad lo soy. La misión más alta del maestro católico es lograr que sobre el hierro de las almas que le han sido confiadas pueda penetrar el fuego incandescente del amor divino. Y exclamar al fin con San Juan de la Cruz, al cierre de su carrera: oh llama de amor vivo que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Y cuál es ese dulce encuentro que puede provocar el maestro católico? Pues el encuentro entre él, sus discípulos y Jesucristo. Por lo tanto, recusar la autoridad del educador, como hace la pedagogía moderna, es negar el acto educativo. Recusarla, minimizarla, subestimarla, diluirla, hasta fundar en la práctica una verdadera paidocracia que termina siendo una paidotiranía. El maestro es el logos arquitectónico del acto educativo, dice Aristóteles. Y Pío XI, en la encíclica mencionada, dirá: donde está el maestro, están los discípulos. Algo que a su turno enseñaba Don Quijote, cuando quisieron burlarse de él en la mansión de los duques. Y él dijo: donde estoy yo, allí está la cabecera. El maestro es el logos arquitectónico. Donde está el maestro están los discípulos. Se necesita un maestro que sepa mandar y que sepa obedecer. Esa conjunción también armónica entre el mando y la obediencia. Esto lo ha explicado muy bien San Agustín en De Libero Arbitrio, cuando dice: la disciplina es un bien que toma su nombre del verbo aprender. El maestro, y escuchen qué notable esta fórmula, qué sintética y qué significativa. El maestro domina sirviendo, pero sirve dominando, porque la autoridad verdadera es un acto de servicio. La verdadera jerarquía se funda en el servicio, dirá don Ramiro de Maeztu, como un eco o una resonancia de lo que enseña el Señor. Estoy entre vosotros como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién será entonces tenido por un buen maestro católico? Pues aquel que en asignatura de fortaleza es discípulo de los héroes, que en asignatura de piedad es discípulo de los santos, que en asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que en asignatura de laboriosidad es discípulo de los artesanos, que en asignatura de bondad es discípulo de sus padres
y que en asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. El buen maestro es el que repite diariamente el salmo que dice: estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. Alguna vez se me ocurrió que, pensando en aquel que fue uno de mis maestros preferidos, se podía intentar algún retrato o alguna semblanza de un maestro así concebido, como lo presenta Agustín o Tomás. Y fue entonces que brotaron estas líneas, las hojas, el reloj, un calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros y el alma en un silente soliloquio de amor hospitalario. El aula guarda, ya rezó el rosario. Tema del día es alumbrar la mente de ese joven acaso indiferente por quien ayer pidió junto al sagrario. Cuesta este oficio, llegan los dolores, mezcla el día su afán con su salitre, mas la verdad es nueva por antigua. Lo imagina Jesús con los doctores, deja un Ave María en el pupitre, habla y su voz parece que es antigua. No pidáis un maestro que se haga el moderno, el pícaro, el cómplice, el revolucionario. No pidáis un maestro que compita con los jóvenes en las modas, en los artefactos, en los últimos recursos. Pedid un maestro que en cada clase y en cada aula, con su conducta, con su palabra, es como si nos bautizara por segunda vez. Un poeta español, Gerardo Diego, escribió un poema dedicado a sus amigos de Santander que festejaron el nombramiento profesional de él como maestro. Los reunió y les leyó estos versos. Amigos, dentro de unos días me veré rodeado de chicos torpes y listos y dóciles y ariscos, a muchas leguas de este Santander mío, en un pueblo antiguo y tranquilo y frío. Y les hablaré de versos y de Mistiquios y del Dante y de Shakespeare y de Moratín hijo y de pluscuamperfectos y de participios, y uno bostezará y el otro me hará un guiño y otro, seguramente el más listo, me pondrá un alias definitivo. Y así pasarán cursos monótonos y prolijos, pero un día tendré un discípulo, un verdadero discípulo, y moldearé su alma de niño y le haré hacerse nuevo y distinto, y me guardará respeto y cariño. Y ahora les digo, amigos, brindemos por ese niño, por ese predilecto discípulo, porque mis dedos rígidos acierten a moldear su espíritu y mi llama lírica prenda en su corazón virginio. Y porque siga su camino intacto y limpio, y porque este, mi discípulo, que inmortalice mi nombre y mi apellido, sea el hijo de uno de vosotros, amigos. Qué extraordinaria es la misión del maestro y qué extraordinaria es la intuición del maestro. José María Castilleira de Dios, que fue alumno de quinto grado en una escuela municipal en Buenos Aires de Leopoldo Marechal, devenido un poeta famoso de grande, cuenta que Marechal pasaba, su maestro de grado, por su pupitre y le decía:
José, tú serás poeta. Y lo fue. Ese pálpito, esa corazonada que tienen los poetas. Pero decíamos que no solo necesitamos contar con un tipo de maestro para asegurarnos una concepción católica de la educación, sino con un modelo de estudiante, de aprendiz, de discípulo, de niño, de joven. Monseñor Tihamar Tot, que tan buenos libros escribiera pensando en los jóvenes, ha enseñado con recta teología que entre los hombres, los lugares, los tiempos y las cosas sobre los cuales se extiende la realeza de nuestro Señor Jesucristo, están los jóvenes. Y en su libro sobre Cristo Rey sostiene gallardamente: Cristo es y debe ser Rey de los jóvenes. Porque está dicho por San Juan de algún modo en la primera carta: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Está dicho por el mismo Jesucristo cuando le pide al joven que lo abandone todo y lo siga. El joven, Dios permita que esto lo entiendan hoy los jóvenes, el joven no necesita el último modelo de automóvil, ni el celular de última generación, ni determinada marca de calzado o de ropajes, ni tampoco ser un líder mundano y frívolo, ni mucho menos perder la pureza para que no lo llamen anticuado. Necesita escuchar la voz de nuestro Señor. Deja todo lo que tienes y sígueme. Ya nos había dicho Paul Claudel que la juventud no es la edad del placer, sino del heroísmo. Entonces no hay que enseñarles a los jóvenes a vivir a gusto, revoltosamente, anárquicamente, sin logos y sin lazos con el pasado ni con la tradición. No hay que consentirles a los jóvenes demagógicamente que se aboquen a lo nuevo por el solo hecho de ser lo nuevo, lo último, despreciando lo perenne. Toda esta retórica muchachista, todo este culto al actualismo o al presentismo que dice Ortega y Gasset, les ha hecho a los jóvenes un daño inmenso y es una paradoja trágica, una tragedia. Porque todo este afán de adular a la juventud, de no indicarles las obligaciones y los deberes, de no exigirles el orden, sino el caos, no les ha insuflado vitalidad. Ha convertido a la juventud en una categoría marchita, ajada, senil, sin vigor. Por eso conviene decirles a los jóvenes y también a los que ya somos viejos que el verdadero orden consiste en reaccionar contra el desorden. Otra vez la paradoja chestertoniana. Lo verdaderamente revolucionario es el orden, que es, en palabras chestertonianas, dar la vuelta entera y restituirle a la criatura el orden natural y el orden sobrenatural. Uno de esos maestros particulares a los cuales aludí hace un rato, uno de esos maestros providenciales que Dios puso en mi camino, Jordán Bruno Yenta, asesinado hace 50 años, este año, por el terrorismo marxista que lo acribilló con 11 balazos cuando se dirigía a la Santa Misa desde su casa. Este hombre singular nos decía algo que quiero compartir con ustedes. Proclamen el orden.
Respeten a las legítimas autoridades, vivan severamente disciplinados, reclamen deberes, exigencias, sacrificios, castidad, pureza y honor. Y sean capaces de ir contra la corriente. Rebelarse hoy es proclamar el orden natural y el orden sobrenatural. Y agregaba Allenta, habrá quien os diga reaccionarios, no os importe que los demás os contradigan, solo debe importaros, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Lo que necesitan nuestros discípulos no es seguir la corriente, sino remontarla, conocer el error y enfrentarlo, dar la batalla por la verdad. Lo que necesitan es la pasión de los apologistas, la valentía de los caballeros cruzados, el fervor de los mártires cristeros, la resistencia de los catecúmenos, la contemplación de los monjes, el decoro, la decencia, la estirpe de los verdaderos caballeros de Cristo. Esto es lo que necesita la juventud y espera que se le ofrezca. Si me permiten, un consejo casi de manera confidencial les diría, no permitan que los niños y que los jóvenes sean ganados por la vulgaridad, por la grosería, por la ordinariez, por el prosaísmo, por la safiedad, por todas las formas de impudicia. No sucumban ante un mundo que desprecia la poesía y la belleza, la palabra limpia, el trato respetuoso entre el varón y la mujer. La Organización Juvenil Española, una institución que se fundó en los tiempos del caudillo, tenía un himno juvenil que decía, solo palabras limpias, solo verdades recias, solo pozos profundos y cumbres sin fronteras, los colores del alba, la voz de los poetas y el amor de los hombres, que es la luz de la tierra. La patria como un canto de trabajo y de fiesta, la vieja fe que alumbra miradas siempre nuevas y toda la esperanza y toda la impaciencia que alza sobre los campos joven la primavera. Pero los que me están escuchando, supuestamente la mayoría, son hijos de esta bendita tierra guadalupana, esta tierra bendecida por las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y hay un antiquísimo texto monástico atribuido al pseudo Epifanio que llama a María Santísima la mesa intelectual de la fe, porque ella, dice Epifanio, con su hágase se convierte en el gran arquetipo de la razón dócil a la fe. Y propone entonces Epifanio esta fórmula: filosofar en María, estudiar en María. Y filosofar en María y estudiar en María es reconocerla como sede de la sabiduría. O como la siguen reconociendo los padres escolapios, hijos de San José de Calasanz, alma mater bonorum studiorum, alma mater de los buenos estudios, de los buenos estudiantes. Otro de mis maestros, el padre García Vieira, de viejito había enfermado muchísimo. Y un dominico, él era dominico, joven, lo ayudaba ya en las postrimerías de su vida, en los quehaceres domésticos.
Y un día ingresa a la habitación creyendo que estaba vacía para higienizarla, para ordenarla, y lo ve al padre de rodillas en el piso. Se asustó muchísimo creyendo que había tenido algún problema neurológico. Intenta levantarlo, intenta izarlo, y el padre muy destempladamente lo echa de la habitación a los gritos. El pobre curita se fue, y cuando se calmaron las aguas, el padre García Vieira le fue a pedir disculpas. Y entonces el joven monje le dijo: padre, no tiene nada de qué disculparse, pero si me permite, quiero preguntarle por qué un hombre tan manso y tan pacífico como usted se encolerizó de esa manera. Y el padre, lleno de santo pudor, le dijo: es que no estaba caído. Toda mi vida, siempre que escribí sobre María Santísima, escribí de rodillas. Así como Fra Angelico, cuando pintaba a María Santísima, la pintaba de rodillas. Y el padre le dijo: tú me has sorprendido en esto que era mi secreto entre ella y yo, y por eso me enojé. Ahora te pido que no lo cuentes hasta después de mi muerte. Y así fue que me enteré de este gesto, que no es otro más que el que decía Epifanio: filosofar en María. Este es el arquetipo de un verdadero maestro católico. Pero hay otra reflexión que necesitamos hacer para entender este concepto católico de la educación. Junto con el principio de la concordia entre la fe y la razón, junto con el principio de la unidad del alma, de los trascendentales del ser, de la jerarquía de los bienes y de los saberes, junto con el gran principio de la arquetipicidad del maestro católico, es necesario, yo diría, es perentorio, es urgente, que podamos definir qué es la inteligencia, porque de lo contrario no vamos a ser educadores a secas, ya no educadores católicos. Hoy se llama inteligencia a cosas que no son ella. Se llama inteligencia a un mecanismo de adaptación, de acomodación, de asimilación, a una habilidad para adecuarse exitosamente a un engranaje mecánico, a un artificio, aún se llama inteligencia a una mera aplicación en el celular. ¿En qué se convierte la educación con una inteligencia así concebida? En pura praxeología, en funcionalidad utilitaria, en reflexología condicionada, en parodia y caricatura. La educación se convierte en amaestramiento. Quede dicho y entendido: necesitamos de la técnica, y es legítimo, pero repudiamos la tecnolatría, porque toda forma de idolatría es de inspiración demoníaca. Distingamos entonces entre la tecnología y la tecnolatría. Es necesario entender que la naturaleza, la misión y el fin de la inteligencia humana no quedan definidos si no decimos que la inteligencia es un intus legere, o sea, un leer adentro, un retorno a la interioridad, dirá San Agustín: no salgas de ti mismo, vuelve a ti. Pero junto con su condición de intus legere, no hay inteligencia sin abstraere, o sea, sin capacidad de distinguir, de jerarquizar, de separar. Por eso Santo Tomás, en la Summa contra Gentiles, distingue entre la visio cognitionis y la visio comprensionis. Una cosa, y está bien, es la capacidad argumentativa, razonadora, pero otra cosa es
la capacidad comprensiva, es decir, intuitiva, omniabarcadora. La naturaleza de la inteligencia es siempre la misma, pero hay grados, hay modos de ejercicio, hay potencias que se actualizan. Y por eso es necesario saber que la inteligencia humana no solamente es capaz de un conocimiento sensible por los sentidos externos, tan famosos los 5 sentidos externos, sino que también es capaz de un conocimiento por los sentidos internos, la imaginación, la memoria, la cogitativa, el sentido común, pero que esta capacidad de la inteligencia remata no solamente en la ratio o la visiocognición, según Santo Tomás, sino también en el intellectus, es decir, en esa capacidad comprensiva, intuitiva, más profunda y más honda que la simple visión racionalista, con todo el respeto que ella nos merece. No ofendamos a la inteligencia entregándoles baratijas intelectuales. No ofendamos a la inteligencia con una vida docente mediocre, banal, trivial. Es necesario y es urgente rehabilitar la inteligencia. Y la primera fórmula para rehabilitar la inteligencia es exigirle a la inteligencia que defina. La inteligencia humana tiene que ser capaz de definir, porque definir es hablar sí, sí, no, no. Llamar pan al pan y al vino vino. Si no le proporcionamos a nuestros alumnos, o a nuestros hijos, o a ambos, los grandes principios teológicos y metafísicos, estaremos estropeando su inteligencia. Siempre será prudente recordar aquella definición poética de la inteligencia que hace Juan Ramón Jiménez. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. No se puede celebrar como un logro el reemplazo de la inteligencia humana por la inteligencia artificial. No se puede celebrar como un logro el reemplazo de la realidad por la virtualidad, ni el reemplazo del cerebro humano por el cerebro binario. Este despotismo del mundo digital, este despotismo de los algoritmos, que constituye uno de los núcleos más riesgosos del llamado transhumanismo, es de inspiración demoníaca. Hay que revertir con urgencia estos pasos demoledores que se están dando y que falsifican la inteligencia, el conocimiento humano y la condición creatural, hasta conducir al hombre a aquello que Pío XII llama la herejía de la acción o la praxeología. A riesgo de que nos lleven al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas, como imagina Bradbury en su libro, en su cuento El Caminante, hay que rebelarse contra la tecnolatría. Por favor, estemos atentos a esto. En Argentina, un paisano poeta de la provincia de Mendoza, dado a las guitarreadas y a las coplas, decía hace muchos años, con mirada profética, tecnólatras se presentan cual panacea salvadora, mientras la realidad llora y la miseria progresa, faltará el pan en la mesa, sobrarán computadoras.
Que vuelvan pues a resonar en nuestras aulas las palabras de Saint-Exupéry. Hice venir a los educadores y les dije: no matéis al hombre presente en germen en los pequeños, ni los transforméis en hormigas para que sostengan la vida del hormiguero. Poco importa que el hombre esté más o menos colmado, importa que sea más o menos hombre. No los llenaréis de fórmulas vacías, sino de imágenes cargadas de sentido. Enseñadles el respeto y no el sarcasmo, que los hace despreciar los rostros de sus hermanos y compañeros. Ayudadlos a luchar contra los lazos del hombre con los bienes materiales, para que no se endurezcan en sus corazones. Enseñadles a rezar, porque solo con la plegaria se dilata el alma. Corregiréis en primer término la mentira y la delación. Recordad que solamente la fidelidad nos hace fuertes. Les enseñaréis de a poco el perdón y la caridad. Si sois fieles a todo esto que les he dicho, entonces seréis vehículos del amor que tiene para todos el mismo, único y definitivo nombre: Dios. Hago mía, pues, las palabras de Vázquez de Mella, pronunciadas el 29 de julio del año 1902. Señor, yo quiero estar dispuesto para reñir esta batalla final. Que sea tu nombre lo último que pronuncie mis labios, y que cuando mi lengua quede muda, todavía con el postrer esfuerzo de mi brazo, se alce mi pluma como una espada que te salude militarmente, al rendirse a la muerte peleando por tu causa. Si hemos meditado estos principios, si hemos considerado que estos principios son las bases fundamentales de la educación católica, la fe y la razón complementadas armónicamente, la unidad integradora de la inteligencia humana, el modelo de maestro, el modelo de discípulo. Pues si hemos considerado estas cosas, y les agradezco la paciencia, podríamos entonces terminar de este modo. Es necesario que el paradigma o el arquetipo tenga una encarnadura. Es necesario mirarse en el espejo de alguien concreto que haya hecho carne y sangre estos principios. Y aquí en Guadalajara yo no puedo sino dejar de mencionarles al maestro Anacleto González Flores. ¿Cómo enseñaba este maestro? Acaudillando a sus discípulos, arengando, dando razones, respondiendo a agravios, soportando amenazas, movilizando los corazones y las inteligencias. Usted acabará fusilado, le dijo el intendente de Guadalajara. La respuesta fue una encendida alocución en defensa de la fe y de la patria. ¿Cómo enseñaba Anacleto? Sosteniendo su magisterio en tres pilares: la piedad, el estudio y la acción. Procuremos hallarnos en todas partes con el casco de los cruzados, decía, y combatamos sin tregua con las banderas desplegadas a todos los vientos. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos es un crimen. La Iglesia vive y se nutre de osadías.
como enseñaba Anacleto, forjando caracteres, lo que él llamaba la aristocracia del talento, a la inteligencia la luz, guiada por la prudencia, a la voluntad el bien, guiada por la fortaleza, a la sensibilidad la belleza, guiada por la templanza, y estas cuatro virtudes juntas, dando como resultado un hombre justo en una sociedad justa. Era lógico que un maestro de esta estirpe acabara martirizado y que se dijera de él, como se lee hasta hoy en su tumba, que enseñó con su palabra, con su conducta y con su sangre. Por eso emociona tanto recordar a este hombre que antes de morir salvajemente torturado, solo una cosa diré, dijo: oíd las Américas este santo grito, yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Pues entonces, en el nombre de Anacleto y de tantos mártires cristeros, que yo le pido al Señor que nos dé fuerzas para restituirle la educación al catolicismo y el catolicismo a la educación. Señor, Dios de los ejércitos, capitán de todas las guerras justas que en tu nombre y para tu gloria se han desatado, caudillo de los combates celestes, adalid de las batallas terrenas libradas en la historia como un eco de aquellas que tus arcángeles libraron. Señor Dios de los ejércitos, escucha a esta mesnada que cabalga hoy por esta tierra guadalupana. Te pedimos que nos hagas dignos de la estirpe que inauguró estas huellas, la estirpe de los conquistadores y de los misioneros de la España imperial, la de los caballeros del occidente eterno, la de los santos y guerreros de la América fiel a sus raíces. Te pedimos la gracia de vivir al galope, ecuestremente, lanza en alto, bandera desplegada, canción al viento, aceptando las incomodidades, las acechanzas y el peligro. Te pedimos permanecer siempre en el costado limpio de la batalla. Recordar que hay una victoria pendiente, despreciar a quienes contemporizan con los enemigos, proferir siempre el rotundo sí, sí, no, no que tú hablaste. Te pedimos, Señor, conservar estos ideales cuando la juventud o el vigor se haya marchado de nuestros cuerpos. Atesorarlos en nuestras almas, cultivarlos en nuestro espíritu, comunicarlos a nuestros descendientes con orgullo y alegría. Y te lo pedimos, Señor, para honra y homenaje de los que han muerto por esos altos ideales, para la salvación de los que nos sucedan en venideras acampadas. Te pedimos, Señor, vivir como vivieron los soldados cristeros, los vandeanos, los cruzados de todos los tiempos y todos los confines. Te pedimos que nos mantengas leales a la santa tradición, perseverantes y corajudamente leales, firmes en el empeño, tesoneros en la promesa, inclaudicables en el juramento. A imitación de los mártires que sellaron con el bermejo de su sangre la adhesión al amor de los amores. Te pedimos, Señor de los ejércitos, ser testigo de la verdad, del bien y de la belleza. Mitad monjes, mitad soldados, así fueron los caballeros de Cristo. Así quisiéramos ser
en este espacio de la tierra americana, porque estas tierras, Señor, son tuyas y de tu madre, y no estamos dispuestos a soportar que te destronen y que la destronen. Te pedimos al fin, Señor de los ejércitos, que tomes nuestras vidas, que dispongas de ellas para ofrecerlas al servicio de la Iglesia y de la patria, y que en la hora de la muerte nos permitas sucumbir con este trisagión en los labios. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey. Amén. Muchas gracias.